Capítulo 1. Punto 2. Finanzas inteligentes para la vida real. ¿Cómo construir riqueza? Paso a paso sin ser experto. La idea de este proyecto nace de una realidad muy común. La mayoría de las personas quiere mejorar su situación económica, pero se siente perdida, frustrada o incluso avergonzada cuando intenta aprender sobre finanzas. El mundo financiero suele presentarse lleno de términos técnicos, promesas exageradas y referentes que muestran estilos de vida poco realistas. Este proyecto rompe con ese modelo y propone una alternativa clara. Finanzas simples, prácticas y adaptadas a la vida real de personas comunes. El objetivo principal es ayudar a cualquier persona, independientemente de cuánto gane o de su nivel de estudios, a tomar control de su dinero y construir estabilidad financiera de manera progresiva. No se trata de hacerse rico rápido, sino de desarrollar un sistema sostenible que permita vivir con menos estrés, tomar mejores decisiones y avanzar con seguridad hacia el futuro. El proyecto se estructura sobre un sistema claro y fácil de entender, dividido en 4 pilares fundamentales: control, optimización, crecimiento y protección financiera. Cada pilar cumple una función específica dentro del proceso de mejora económica y se construye de forma gradual, sin abrumar al usuario. El primer pilar es el control del dinero. Aquí se enseña a las personas a entender realmente qué sucede con su dinero mes a mes. Más allá del presupuesto tradicional, se propone un sistema flexible que se adapte tanto a ingresos fijos como variables. Se aprende a identificar gastos innecesarios, fugas invisibles como suscripciones olvidadas, compras impulsivas o intereses abusivos, y se muestran formas prácticas de corregirlas sin sentir que se está sacrificando la calidad de vida. El mensaje central es claro. No es necesario ganar más dinero para empezar a mejorar, sino aprender a usar mejor el que ya se tiene. El segundo pilar es la optimización financiera. Una vez que existe claridad, el siguiente paso es usar el dinero de forma más inteligente. Aquí se trabajan estrategias simples para reducir deudas sin agobio, mejorar el uso de tarjetas de crédito, renegociar servicios básicos, organizar pagos y crear hábitos financieros saludables. Todo se explica con ejemplos reales, números sencillos y situaciones cotidianas. El enfoque demuestra que pequeñas decisiones consistentes pueden generar un impacto enorme a mediano y largo plazo. El tercer pilar es el crecimiento del dinero. En esta etapa se introduce el ahorro y la inversión desde una perspectiva accesible y sin tecnicismos innecesarios. Se explica cómo funciona el interés compuesto de forma clara, cómo empezar a invertir con poco dinero, cómo elegir instrumentos según el perfil de riesgo y cómo evitar errores comunes que suelen hacer perder dinero a principiantes. El enfoque no es la especulación, sino la construcción de riqueza constante, segura y alineada con objetivos reales de vida. La educación financiera se presenta como la inversión más importante de todas. El cuarto pilar es la protección financiera. Muchas personas logran avanzar económicamente, pero no saben cómo proteger lo que han construido. Este pilar enseña la importancia de contar con un fondo de emergencia, elegir seguros adecuados, planificar a largo plazo y anticiparse a imprevistos. El objetivo es que una crisis no destruya años de esfuerzo y que las personas puedan enfrentar situaciones difíciles sin recurrir al endeudamiento extremo. Este concepto tiene múltiples posibilidades de monetización: creación de contenido educativo en redes sociales o YouTube, cursos digitales, ebooks, membresías, asesorías básicas, automatización de contenido financiero o incluso canales narrados con inteligencia artificial. Es un nicho altamente rentable porque el problema del dinero es universal, constante y profundamente emocional. La verdadera diferencia de este proyecto es su enfoque humano, honesto y realista. No vende lujos inalcanzables, sino tranquilidad, control y progreso financiero sostenible. Está dirigido a personas que quieren vivir mejor, dormir tranquilas y tomar decisiones inteligentes con su dinero. En un entorno saturado de ruido financiero, este proyecto destaca por su claridad, utilidad real y conexión auténtica con la vida cotidiana. Capítulo 1.2. Cómo ganar, multiplicar y proteger dinero sin que parezca que estás haciendo finanzas. La mayoría de las personas fracasa con el dinero no porque no gane lo suficiente, sino porque nunca aprendió a ver el dinero como lo que realmente es. Un sistema invisible que opera todos los días, incluso cuando no le prestas atención.
El dinero se mueve, se escapa, se acumula o se destruye mientras trabajas, duermes, consumes contenido o tomas decisiones aparentemente pequeñas. Ignorarlo no lo detiene, solo hace que juegue en tu contra. El código del dinero invisible nace de un enfoque distinto y poco explorado. Enseñar a dominar el dinero sin vivir pensando en él, integrándolo de forma natural en la vida diaria, como un sistema que funciona en segundo plano. No se trata de obsesión, sacrificio extremo ni de convertirte en experto financiero, sino de diseñar un entorno donde el dinero se ordena solo. Este concepto está diseñado para personas modernas, ocupadas, creativas y digitales. Personas que quieren vivir bien hoy, disfrutar su tiempo y su energía, pero que también desean seguridad, estabilidad y crecimiento económico. Personas que no quieren hojas de cálculo interminables, presupuestos rígidos ni discursos financieros fríos y aburridos. La propuesta es simple pero poderosa: convertir el dinero en un hábito automático, casi tan natural como respirar. La base del proyecto es una idea clave: el dinero no debe gestionarse con fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad se agota. Se gestiona con arquitectura financiera personal. En estos primeros capítulos se introduce una verdad incómoda pero liberadora. La mayoría de las decisiones financieras no se toman de forma racional, sino en piloto automático. Por lo tanto, quien diseña ese piloto automático diseña su futuro económico. El primer bloque del sistema es la programación financiera personal. Aquí se enseña a crear una estructura donde el dinero se distribuye automáticamente desde el momento en que llega. Antes de gastarlo, antes de pensarlo. Una parte se protege, otra se multiplica y otra se disfruta sin culpa. Este enfoque rompe con la idea tradicional de ahorrar lo que sobra y la reemplaza por una regla mucho más poderosa: construir riqueza primero y vivir con libertad después. El resultado no es restricción, sino tranquilidad mental. El segundo bloque es el dinero silencioso, ese dinero que crece sin necesidad de atención constante. Se exploran formas de crear flujos financieros discretos, inversiones automáticas, activos digitales simples, reinversión estratégica e ingresos que no dependen de intercambiar tiempo por dinero de forma directa. No se promueve la fantasía del dinero fácil, sino la elegancia de un sistema que avanza poco a poco, sin estrés, sin ruido y sin depender de modas pasajeras. El tercer bloque introduce el concepto de estilo de vida antifinanciero. Paradójicamente, la mejor forma de mejorar las finanzas es dejar de pensar como un financiero tradicional. Aquí se analiza cómo los hábitos diarios, consumo de contenido, entorno social, uso del tiempo, nivel de estímulos, influyen directamente en la economía personal. Se demuestra que quien controla su atención, controla su dinero. Menos impulsos, menos comparación social, menos compras emocionales y más claridad mental conducen inevitablemente a mejores resultados financieros. El cuarto bloque es la defensa económica invisible. Porque no basta con ganar y multiplicar dinero, hay que protegerlo. Este apartado enseña cómo blindar el sistema financiero personal contra crisis, errores comunes y decisiones impulsivas. Fondos inteligentes, reglas automáticas, límites invisibles y mecanismos de seguridad que evitan retrocesos graves. El objetivo no es solo crecer, sino no perder años de progreso por una mala decisión. Lo que hace realmente atractivo y original a El Código del Dinero Invisible es su narrativa. No se presenta como educación financiera clásica, sino como un manual moderno de vida inteligente. Puede adaptarse perfectamente a YouTube automatizado, podcasts narrativos, newsletters exclusivas, cursos digitales o una serie de capítulos con estética minimalista y voz envolvente. Es altamente escalable y monetizable porque conecta con una audiencia cansada del ruido, las promesas exageradas y la presión constante. Este proyecto no promete coches de lujo ni mansiones irreales. Promete algo mucho más valioso y escaso hoy en día: control, calma y poder silencioso. Está pensado para quienes quieren vivir bien ahora, mientras construyen un futuro sólido sin sacrificar su presente. En un mundo donde todos gritan sobre dinero, esta idea destaca por enseñar a hacer que el dinero trabaje en silencio, a tu favor, todos los días. Capítulo 1. Punto 1.3. El verdadero origen de tu riqueza no está en tu cuenta bancaria. La mayoría de las personas cree que su situación financiera depende de cuánto gana.
Otras piensan que depende de la suerte, del sistema, de la economía o del momento histórico en el que les tocó vivir. Pero casi nadie se detiene a observar una verdad incómoda y poderosa. El dinero no responde a los ingresos, responde a las decisiones. Y las decisiones, aunque parezca sorprendente, no nacen del dinero, nacen de la mente. Esta idea financiera parte de un ángulo poco explorado y profundamente transformador. Las finanzas como consecuencia psicológica, no como una simple disciplina numérica. Aquí no se empieza hablando de ahorro, inversión o presupuestos, sino de algo mucho más determinante. ¿Cómo piensa una persona cuando enfrenta decisiones pequeñas, repetidas y aparentemente insignificantes? Porque es ahí, en lo cotidiano y silencioso, donde se construye o se destruye la riqueza real. La economía de las decisiones surge para explicar por qué hay personas que, sin importar cuánto ganen, siempre llegan justas a fin de mes, y otras que, con ingresos normales, logran estabilidad, crecimiento y tranquilidad. No es magia ni privilegio, es estructura mental. Este concepto está diseñado para quienes sienten que trabajan, se esfuerzan y aún así el dinero nunca se queda. Personas responsables, inteligentes, pero atrapadas en patrones automáticos que no entienden del todo. El proyecto no juzga, observa, explica y reprograma. El primer gran principio que introduce este capítulo es que el dinero es un reflejo del patrón mental dominante. No del nivel educativo, no del conocimiento financiero, no de la inteligencia, sino del tipo de decisiones que una persona toma cuando nadie la observa. ¿Qué hace con su primer ingreso? ¿Cómo reacciona ante un deseo inmediato? ¿Cómo justifica gastos innecesarios y cómo posterga decisiones importantes? Todas esas microelecciones crean un perfil económico invisible que, con el tiempo, se vuelve destino. Uno de los conceptos centrales del capítulo es la fatiga de decisiones, una de las causas más ignoradas del fracaso financiero moderno. Vivimos tomando decisiones todo el día: qué comprar, qué ver, qué responder, qué consumir. Cuando la mente se satura, deja de elegir bien y empieza a elegir rápido. En ese estado mental, lo fácil vence a lo correcto. Por eso este proyecto no propone más disciplina ni más fuerza de voluntad, sino algo mucho más efectivo: reducir la cantidad de decisiones que el dinero exige. Menos elecciones, menos errores, menos desgaste, mejores resultados. A partir de esta idea, se introduce el concepto de decisiones financieras prediseñadas. No se trata de pensar mejor cada vez, sino de pensar una vez y ejecutar siempre. Crear sistemas simples donde el dinero ya tiene un camino definido antes de llegar a tus manos. Una estructura donde una parte se protege, otra se proyecta al futuro y otra se disfruta sin culpa. Este enfoque libera energía mental, reduce errores repetitivos y elimina la sensación constante de estar fallando con el dinero. El dinero deja de ser un problema emocional y se convierte en un proceso automático. El capítulo también profundiza en la ilusión del premio inmediato, uno de los mayores enemigos financieros de nuestra era. Descuentos, pagos a plazos, recompensas instantáneas y consumo emocional entrenan al cerebro para priorizar el ahora sobre el futuro. Este patrón no solo afecta al bolsillo, afecta a la identidad. Una persona que se premia constantemente empieza a asociar el gasto con alivio emocional y, sin darse cuenta, construye una relación tóxica con el dinero. Aquí se explica cómo romper ese ciclo sin caer en la privación ni en el sacrificio extremo. Otro eje clave es el entorno como arquitecto financiero invisible. Las personas no toman decisiones en el vacío, las toman dentro de contextos diseñados para capturar su atención y su dinero. Redes sociales, publicidad constante, comparación permanente y normalización del consumo excesivo moldean elecciones financieras sin que el individuo lo note. Este capítulo enseña a rediseñar el entorno: qué ver, a quién escuchar, qué evitar y qué reforzar para que el entorno empuje a decisiones inteligentes en lugar de sabotearlas. A diferencia de la educación financiera tradicional, la economía de las decisiones no promete libertad financiera rápida ni ingresos extraordinarios. Promete algo mucho más realista, profundo y sostenible: claridad, coherencia y control interno. Cuando una persona entiende por qué decide como decide, deja de pelear con el dinero y empieza a alinearse con él. La paz financiera no llega cuando ganas más, llega cuando decides mejor. Este concepto puede adaptarse perfectamente al libro, serie de videos narrativos,
podcast reflexivo, newsletter profunda o curso digital premium. Su atractivo está en que habla de dinero sin hablar directamente de dinero, lo que genera curiosidad. Capítulo 1. Punto 1.4. El sistema invisible que decide por ti, aunque creas que eres libre. Después de entender que el dinero es una consecuencia directa de las decisiones, surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién está tomando realmente esas decisiones? Porque la mayoría de las personas cree que elige libremente qué hacer con su dinero, pero en realidad opera dentro de un sistema invisible que condiciona cada elección mucho antes de que ocurra. Este capítulo parte de una verdad que rara vez se menciona en las finanzas personales. La libertad financiera no empieza con más dinero, empieza con conciencia. Sin conciencia, incluso grandes ingresos terminan diluyéndose. Con conciencia, incluso recursos limitados pueden transformarse en estabilidad y crecimiento. El sistema invisible que gobierna las decisiones financieras está compuesto por creencias heredadas, experiencias pasadas, miedos no resueltos y modelos aprendidos en silencio. La forma en la que una persona vio a sus padres manejar el dinero, las frases que escuchó de niño, las primeras experiencias de escasez o abundancia, todo eso se convierte en un guión interno que se ejecuta sin permiso consciente. No se piensa, se reacciona. Aquí se introduce el concepto de identidad financiera. Cada persona actúa de acuerdo con la imagen que tiene de sí misma en relación al dinero. Hay quienes, sin saberlo, se perciben como malos administradores, personas con mala suerte o alguien a quien el dinero nunca le dura. Esa identidad no es real, pero es poderosa. Y mientras no se cuestione, dirige todas las decisiones futuras. El capítulo profundiza en cómo el cerebro protege la identidad antes que el bienestar financiero. Si alguien se identifica con la idea de que nunca tiene dinero, tomará decisiones que refuercen esa narrativa, incluso si son perjudiciales. Gastar de más, evitar revisar cuentas, postergar decisiones importantes o rechazar oportunidades no es irresponsabilidad, es coherencia interna con una identidad no revisada. A partir de ahí se plantea una idea clave. No se cambia el dinero, se cambia el rol que ocupas frente a él. Pasar de espectador a arquitecto, de reaccionar a diseñar. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero empieza con una acción concreta. Observar sin juicio. Ver patrones, no culpas, tendencias, no errores aislados. El capítulo introduce el concepto de mapa financiero personal, una herramienta mental que no busca controlar cada gasto, sino identificar rutas repetidas. ¿Dónde se escapa el dinero? ¿Cuándo aparecen los impulsos? ¿Qué emociones los disparan y qué justificaciones los acompañan? Al iluminar estos patrones, el dinero deja de ser confuso y empieza a ser predecible. Y lo predecible puede rediseñarse. Otro eje profundo de este capítulo es la relación entre seguridad emocional y dinero. Muchas decisiones financieras no buscan riqueza, buscan alivio. Comprar, gastar o endeudarse se convierte en una forma rápida de reducir ansiedad, estrés o sensación de vacío. El problema no es el gasto, es el rol emocional que se le asigna al dinero. Cuando el dinero se usa como anestesia, siempre se paga un precio mayor después. Por eso este proyecto no propone eliminar el disfrute, sino reubicarlo conscientemente. Enseña a separar placer de sabotaje, recompensa de escape, disfrute de impulso. Cuando una persona aprende a diferenciar estas capas, deja de vivir en conflicto constante con su dinero y empieza a usarlo como herramienta, no como refugio emocional. El capítulo también aborda el miedo oculto al crecimiento financiero. Sí, miedo. Porque crecer implica responsabilidad, exposición y cambio de identidad. Muchas personas dicen querer más dinero, pero inconscientemente temen lo que eso representa. Destacar, tomar decisiones más grandes o romper con el entorno conocido. Este miedo silencioso explica por qué algunas personas se autosabotean justo cuando empiezan a avanzar. Aquí se plantea una idea poderosa. No todo estancamiento es falta de capacidad. A veces es exceso de miedo no reconocido. Identificarlo no debilita, libera. Porque una vez que el miedo se nombra, deja de dirigir en la sombra. El capítulo 1.4 no ofrece fórmulas ni atajos. Ofrece algo más valioso, lucidez. La capacidad de verse con honestidad, sin castigo, sin excusas. Cuando una persona entiende el sistema invisible que decide por ella, recupera algo que parecía perdido.
elección real. Este capítulo cierra con una afirmación clara. El dinero no controla a las personas. Las personas sin conciencia entregan el control al dinero. Recuperar ese control no requiere más ingresos, requiere más presencia. Y cuando la presencia aparece, el cambio financiero deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural.